Bienvenidos todos a la Casa de Todos los Canarios, al Parlamento y concretamente a esta sala de los Cabildos. Y para mí es una satisfacción especial presidir este acto en nombre de la presidenta, de Carolina Darias y de David de la Hoz, el vicepresidente primero, que es conejero también y que hubiera querido estar aquí, pero le ha sido imposible. Y ya digo, como ven, la presido con el presidente del Cabildo de Lanzarote, que está hoy en su casa, puesto que los cabildos son también instituciones de la comunidad autónoma. Quiero comenzar dándole la palabra al presidente del Cabildo, don Pedro San Ginés. Señora vicepresidenta del Parlamento, resto de compañeros de mesa, en primer lugar, dar las gracias. Es el Cabildo de Lanzarote el que agradece al Parlamento la oportunidad de presentar este trabajo en la Sala Cabildo, por cierto. Yo voy a ser muy breve para que sean tanto Félix Delgado como Alfonso Licata quienes nos hablen del contenido de esta obra. Una obra que versa sobre la figura de Lancelot Alocelo, un personaje, es posible que controvertido, no se ha tratado nunca el apoyo que ha hecho el Cabildo de Lanzarote a este trabajo absolutamente desinteresado de Alfonso Licata, de enaltecer la figura de Lancelot, tampoco de lo contrario. Lo digo porque Lancelot no fue un conquistador, era un navegante, un comerciante, y yo creo que es justo atribuirle, aunque hay también quien cuestiona un hecho, yo creo que incuestionable, que es que este personaje dio nombre a la isla de Lanzarote, y en la medida en que las islas no se citaban desde los albores de esta era, ¿no? Por Plinio el Viejo, se cree, ¿no?, que las islas que cita, las afortunadas, son sin duda las Canarias. Pasaron más de un milenio, ¿no?, sin que de las Canarias se volviese a hablar, y parece bastante incuestionable, ¿no?, desde el portulano, del mallorquín, Angelino, cuando aparecen por primera vez en los mapas, decía incuestionable que Lancelot redescubre el Lanzarote, y en la medida en que redescubre Lanzarote, redescubre las Islas Canarias, porque no se conocían. Y hacer honor o justicia, poner en valor este hecho, es en definitiva de lo que trata el libro, y es por eso que ha contado desde hace ya bastantes años con el apoyo del Cabildo, el trabajo que Alfonso Licata nos planteó de investigación, su traducción al español. Yo he estado presente en Italia en la presentación del libro, en Bruselas, y hoy aquí en Canarias, lo cual es muy de agradecer. Por lo tanto, ahí queda ese gesto de gratitud al Parlamento, a Alfonso, y por supuesto dar la bienvenida a la comunidad italiana que hoy está aquí con nosotros. Espero que seamos dignos anfitriones, como lo fueron ustedes cuando tuve el placer de desplazarme a Italia. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente del Cabildo. Antes de darle la palabra a don Alfonso Licata, autor de la obra, a quien le damos, antes de darle la palabra a don Alfonso Licata y a don Félix Delgado López, quiero, que es el coordinador del programa de Teguise 600 años de historia, quiero dar la bienvenida también a este acto al consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, que ha sido de alguna manera el que ha instado a este Parlamento a poner en su agenda este acto, y también la bienvenida a otro conejero ilustre en nuestras instituciones, que es miembro del Consejo Consultivo de Canarias, don Luis Fajardo. Y, por supuesto, respecto de la mesa, lo ha dicho el presidente del Cabildo, pero yo lo reitero, nos acompañan el consejero doctor Eugenio Ficorilli, y que es gobernador del distrito de Leones 108L Italia, que es el Club de Leones que nos visita, a quienes les agradecemos la presencia, y también a don Antonio Marcial Sánchez Franco,
gobernador del distrito anfitrión del distrito de Leones, 116B, España. Muchas gracias, y para este Parlamento, además de este acto cultural, conociendo la trayectoria de solidaridad y de vocación de servicio de un club como el Club Leones, es un orgullo también tenerles hoy aquí. Y sin más, le doy la palabra a don Félix Delgado López, coordinador del programa Teguise 600 años de historia. Bueno, buenas tardes a todos. Yo también soy una persona bastante agradecida. Agradezco muchísimo al Parlamento, al Cabildo Lanzarote en la figura de don Pedro y Óscar Pérez, y también a Alfonso Licata, el que me haya invitado a esta presentación. Yo conozco el libro, como se ha dicho, desde hace varios años. Me parece que el libro sobre Lanzarote Malochelo es un libro interesante por dos cuestiones. Primero, es un activo que se ha metido en la cadena de investigaciones que están intentando desentrañar la figura del navegante genovés, y después también ha sido una herramienta importante en los eventos, las conmemoraciones que se intentaron hacer en el año 2012 y posteriormente en torno a su singladura. Como ustedes bien saben, yo creo que la historia de Lanzarote Malochelo es bastante importante, en cierta manera es especial, como en el siglo XIV se produce lo que se ha llamado el redescubrimiento de las Islas Canarias. O sea, personas que vivían en Europa empiezan a pasar lo que son las columnas de Hércules y a intentar navegar por todo lo que es el Atlántico. Indudablemente había un ímpetu comercial, son ciudades que tenían el comercio cerrado y tenían que abrir nuevas vías. También indudablemente había un ímpetu territorial por anexionar nuevas tierras, y también evangelizador, en el sentido que estamos todavía a caballo entre la Edad Media y el antiguo régimen, por lo tanto todavía hay un ímpetu también evangelizador. Estos centros, por ejemplo Génova, uno de los centros más importantes, tenían en su haber que habían modernizado mucho el comercio, las actividades mercantiles, la financiación, o sea, todo lo que son las actividades bancarias, y después también lo que eran los activos de la navegación, los astrolabios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estaban capacitados en ese momento para iniciar lo que iba a ser la conquista del Atlántico. Indudablemente, esta conquista, esta apertura de nuevos frentes, llevó un impacto en las sociedades receptoras. La llegada de los conquistadores o la llegada de estas personas, estos navegantes, a las Islas Canarias, suponen bajas demográficas. Por ejemplo, en las islas nuestras, solo hay que ver que se llevaban muchos esclavos, o que son pueblos que traen epidemias, o sea, con lo cual no hay anticuerpos en las sociedades receptoras, y por lo tanto hay gran cantidad de bajas, eso es indudable. Y además se produce todo el desmonte socioeconómico, ideológico, de los pueblos receptores. De momento, en el siglo XIV todavía es un desmonte muy espontáneo, se ha dicho, y es a partir del siglo XV, ya con la conquista de Betancourt, de Galifer de la Salle, todo lo que ustedes conocen, cuando realmente se empieza ya a desarticular todo lo que era las sociedades majas, las sociedades guanches, etcétera, etcétera. Dentro de este contexto de redescubrimiento de las Islas Canarias, creemos nosotros que Lanzarote Malochelo es una figura muy importante, es una figura controvertida, como se ha dicho en la mesa, pero realmente hay algunas fuentes que permiten decir que tuvo un papel muy relevante. Entre ellos, pues destaca el Portulano de 1339, el Portulano de Angelino Dulcer. Es un texto donde, como ustedes saben, aparecen varias islas de Canarias, entre ellas Lanzarote, con los símbolos de Génova, y además aparece una grafía que se ha leído como ínsula de Lanzarotus Marochelus, aunque después hay variantes, ya lo explicará mejor don Alfonso, pero hay variantes en la lectura, pero en el fondo se está diciendo en 1339 que se acaba de redescubrir otra vez, se acaba otra vez de fijar la existencia de una isla que sería la isla de Lanzarote Marochelus. Aún así, como ustedes saben, la historia afortunadamente es una rama viva, o sea, las intenciones de los historiadores, las fuentes, el contraste de las fuentes hacen que siempre se esté redescubriendo la historia. Cuando yo estudiaba en la universidad,
la Revolución Francesa había alcanzado los miles de artículos y los cientos de libros. En el caso, por ejemplo, de España sería la Guerra Civil. Realmente no se cierran los frentes porque las ideologías de los historiadores y las nuevas fuentes y sus contrastes hacen que se vaya avanzando. Y el caso de Lanzarote Malochelu es un caso inferior pero parecido. Por lo tanto, tiene muchas preguntas abiertas. La primera pregunta sería, ¿quién es este Lanzarote Malochelu? O sea, ¿qué es un comerciante, un navegante? ¿A qué albergo pertenece? ¿Dónde nace? Etcétera, etcétera. Lo segundo sería el por qué viene a Canarias, buscando qué, riqueza, aventura, etcétera, etcétera. Lo tercero sería cómo, en qué tipo de barco, en una galera, en una coca, qué tipo de rotero sigue. Otra pregunta, y muy controvertida, sería en qué año llega. Algunos dicen que 1312. Otros lo lanzan más cercano a 1339. Hay unas disputas que vienen de muy antiguo, o sea, no son de este siglo, sino de muy antiguo. ¿Cuánto tiempo permanece en la isla? Hay fuentes que hablan de 20 años, otros lo reducen, según la cercanía mayor o menor al portulano de Angelino Dúlquer. Otra pregunta sería, ¿qué relaciones establece con la población de Lanzarote? Algunos hablan de un pacto entre Lanzarote y los pueblos pobladores. Otros hablan que al final hay una agresión y una expulsión de Lanzarote de la isla. Otra pregunta interesante sería el tiempo, si él realmente está 20 años en Lanzarote, ¿qué relaciones establece con los europeos? Si vuelve a comerciar o se establece en Lanzarote esos 20 años. Otra pregunta sería si realmente han quedado restos arqueológicos o arquitectónicos, si existe un castillo. Se ha hablado últimamente de que el castillo, bueno, últimamente no, se supo o se intuyó que el castillo estaba en el Guanapay, desde Marín y Cuba, y últimamente se han hecho excavaciones también intentando buscar esos restos arquitectónicos o arqueológicos en el castillo, cerca del castillo de Guanapay. Y por lo tanto, y por último, la pregunta gorda sería ¿qué importancia tuvo Lanzarote Malochelu en su época para el desarrollo después de las siguientes navegaciones hacia Lanzarote y hacia Canarias? Y también saber qué importancia tiene hoy Lanzarote Malochelu en la historia en general, qué papel se le ha dedicado en la historia general y qué papel se le ha dedicado en la historia de Canarias en particular. Nosotros creemos que en la historia de Lanzarote la deuda en cierta medida está saldada porque, como se ha dicho antes, nuestro nombre parte de él, o sea que realmente más que una calle tiene rotulada toda una isla. Por lo tanto, sí se le ha hecho un homenaje, pero también es verdad que en la calle, entre los ciudadanos, pocos conocen la figura perfecta de Lanzarote Malochelu. Por lo tanto, no está de más seguir indagando, seguir buscando nuevas fuentes, seguir componiendo nuevos libros, exposiciones, eventos, que intenten recuperar la figura de Lanzarote. Realmente esto es bueno tanto para el progreso de la disciplina. Yo podría ser muy a mi lado y decir que lo bueno es para que la historiografía siga subiendo a nivel de las islas nuestras como Lanzarote, pero también es por el bienestar de los ciudadanos, también por el crecimiento intelectual del ciudadano lector de a pie, que realmente pues puede reconocerse en estos episodios de antaño. Y además también, lo que se ha dicho aquí, episodios como estos lo que hacen es estrechar vínculos entre Europa y Canarias, vínculos comerciales, vínculos turísticos y también vínculos culturales. Yo creo que la labor de Alfonso Licata ha sido en estos extremos importante porque él ha hecho una contribución historiográfica para recuperar el personaje y también porque ha extendido puentes entre Italia, que es su país de origen, y Lanzarote, que es como si dijéramos su patria de acogida. Alfonso Licata lo conocen ustedes muy bien, mejor que yo seguramente. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de la Sapienza en Roma. Él ha tenido una carrera próspera en esa rama, pues ha sido procurador, abogado, él ha llegado a tener cargos en comisiones, ha sido juez de paz de Velletri, juez honorario en Roma, auxiliar del juzgado de Florencia. Por lo tanto es una persona que se podía haber estancado, como si dijéramos, entre comillas, en lo que es el derecho, pero siempre le ha gustado la cultura, el desarrollo de la cultura. Yo lo conocí hace muchos años en San Bartolomé, cuando vino a montar unas exposiciones de arte contemporáneo a San Bartolomé, y ha sido una persona que siempre tuvo un deje con lo que eran los eventos culturales
y no es extraño, por lo tanto, que él oteara el ambiente, viera la importancia de Lanzarote y viera que era importante para establecer los vínculos entre Italia y nuestra isla. Fruto de eso ha sido que es el presidente del comité organizador de los actos del 7º centenario de esta especie de hermanamiento, y también pertenece al comité científico de este hermanamiento. Por lo tanto, yo creo que estamos en buenas manos para que él nos explique la historia de Lanzarote y el redescubrimiento de las islas en pleno siglo XIV. Tiene la palabra el doctor. Tiene la palabra el doctor Alfonso Licata, autor de la obra. Buenas tardes a todos ustedes. En mi calidad de presidente del Comité Internacional Organizador de la celebración del 7º centenario del descubrimiento de Lanzarote y de Canarias por el navegante italiano Lanzarotto Malosello, así como el autor del libro titulado Lanzarotto Malosello de Italia a las Canarias, deseo agradecer doña Cristina Tavio Ascanio, vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias. Deseo agradecer también al señor presidente del Cabildo de Lanzarote, don Pedro Sanguinés Gutiérrez, y el consejero de Cultura, Óscar Pérez, por haber querido aceptar la solicitud previa de nuestro comité organizador para la organización de esta reunión con motivo de los actos conmemorativos que continuarán durante este año 2018 y en los próximos años. Y deseo también dar las gracias al profesor Félix Delgado López de la UNED. La presentación de este libro, que el comité organizador ha querido con fuerza como una emanación de las respectivas instituciones de Italia y España, es crucial, casi histórico. Es el primer paso de un italiano, yo, un conciudadano del descubridor de Lanzarote y primer europeo que vivió en las Islas Canarias, hacia el pueblo lanzaroteño y más generalmente canario. Este primer paso servirá para reunir a la comunidad italiana y la comunidad canaria y profundizar un pedazo de la historia hasta ahora ignorado o olvidado. Antes de todo, recordaré un poquito de historia. Los leones de los distritos 108 el Italia y 116b España Canarias, en la ocasión del primer centenario de la fundación de los Leones Internacional y del 7º centenario del descubrimiento de la isla de Lanzarote y de Canarias por el navegador italiano Lanzarotto Malosello, se reúnen hoy, unidos por la amistad nacida en los siglos. Será con más refuerzo desde las celebraciones de los 2 aniversarios históricos y serán una oportunidad extraordinaria por el refuerzo, por mejor servir y anular todas las fronteras. Han celebrado el hermanamiento de los distritos y con el solemne compromiso en defensa de los valores éticos y de los principios del Lions International, al fin de promover el proyecto de desarrollo cívico, cultural y social de las comunidades. Por lo tanto, este hermanamiento entre los distritos de Italia y España es de particular importancia y quiere marcar en nuestras intenciones el inicio de un fructífero intercambio cultural a todos los niveles entre las dos comunidades en nombre de los principios
de los leones que siempre nos deben guiar en nuestra vida diaria. Ahora un poco de historia. Los viajes de descubrimiento contribuyeron a crear una geografía y la primera consecuencia fue la ampliación de las dimensiones del mundo. Sabemos también que en los siglos XIII y XIV los marinos genoveses navegaban libremente en todos los mares conocidos en aquel tiempo, comerciando con los pueblos costeros donde atracaban. Sin lugar a duda eran los mejores navegantes del mundo occidental. No solo conocían cada puerto y refugio del Mediterráneo, salían del actual estrecho de Gibraltar para desembocar en el Océano Atlántico, para ir a Portugal, a los Países Bajos y a Inglaterra. Poseían conocimientos técnicos, náuticos, astronómicos y matemáticos muy avanzados para aquel tiempo, perfeccionado con la institución de la brújula y la cartografía para la navegación. Ellos tenían relaciones con los árabes y había comerciantes genoveses que vivían en África y en Oriente y que mandaban informes importantes a la República de Génova, que confirmaban que se podían comunicar los dos océanos que bañaban las costas opuestas del continente africano. Se trataba, de hecho, en aquel tiempo, de salvar a la República de Génova de la ruina económica, porque sabían que las vías comerciales usadas en aquel entonces por vía terrestre se estaban cerrando, y que antes o después se hubiera vuelto imposible comerciar con los ricos mercados asiáticos que abastecían Europa. Ellos tenían que encontrar nueva vía por la cual llegar a los lejanos centros comerciales, y solo la mar les podía garantizar la solución del problema. Lo primero que intentaron la empresa fueron los hermanos genoveses Vadino y Ugolino Vivaldi. Zarparon del puerto de Génova en la primavera del 1291 a bordo de dos galeas, con la idea de llegar a las Indias, y con ellos viajaban dos religiosos de la orden franciscana, indicio evidente de que se trataba de una exploración en toda regla, como así ha sido considerado, como así consta en la crónica de Jacobo Doria. Antes de llegar a la costa africana hicieron una escala a la isla de Mallorca, esto sabemos. Luego continuaron su derrota a través del estrecho de Gibraltar, siguiendo la costa del litoral marroquí, hasta doblar el Capo Giubbi. A partir de ese punto no hubo más noticia de ello y nunca se supo nada más. Y después de algunos años, parece, en 1312, un valiente capitán y armador ligur, Lanzarotto Malosello, partió desde Génova en busca de los valientes hermanos Vivaldi. Llegó a la isla a la cual dio su nombre, la isla de Lanzarote, situada al sur de la más pequeña Legranza. Lanzarotto Malosello se asentó en ella y como símbolo de su dominio e insignia de prueba de primer descubrimiento, extendía en el suelo la bandera genovesa y también, se dice, construyó un castillo. Los restos de esta fortaleza fueron encontrados años más tarde, en 1402, por los aventureros franceses Juan de Betancourt y Gadifer de la Salle, en su llegada a Lanzarote. Su nombre aparece por primera vez en el mapa de Angelino Dulcer, con fecha de 1339, donde se puede ver el archipiélago de las Islas Canarias y atribuye a la mapa septentrional de ellas el nombre de Lanzarote, que no será nunca más cambiado. En esta mapa se puede leer en latín Ínsula de
Lanzarotus Marocellus. El nombre de ese navegante desde entonces en adelante se repitió en todos los documentos cartográficos que han quedado, como prueba indeleble del descubrimiento italiano. Se puede decir, en propósito, que la insistencia en reproducir el emblema de Génova tenía que significar, por los cartógrafos del tiempo, no solo la prioridad del descubrimiento de Malosello, sino también la posesión o el protectorado político del Estado genovés. Desde entonces, de las Islas Canarias, a lo largo del siglo XIV, fueron meta continua de barcos provenientes del Mediterráneo y de las islas portuguesas, con el fin de practicar el comercio y la trata de esclavos. ¿Quién fue Lanzarote Malosello? No todos en Italia y en España saben quién fue este personaje histórico. Para ser sincero, poquísimo estudioso tienen conocimiento del personaje. Un navegante que vivió entre los siglos XIII y XIV en la antigua Génova y dueña en aquel entonces de los mares. Con Lanzarote Malosello empezó la historia moderna de Canarias. Los tomos de la genealogía de las familias genoveses que tuvieron importante difusión en el siglo XVIII tratan todos de la familia de los Malosello, o Maloselli, o Maroselli, o aún Maruselli. La genealogía aluden a una posible descendencia de la gens Malosello de la familia Visconti, antes aún del año 1000, inscribiéndolos a la más antigua nobleza genovesa. Se lo consideran también parientes cercanos de los Spínola, de los cuales se distinguieron tomando el nombre Carmandini y más tarde, no se sabe el motivo, el nombre Malosello. De toda manera, para distinguirse de otra rama de una misma descendencia. Se cree que Lanzarote Malosello nació en Varazze, donde hoy existe una antigua calle en el centro de la ciudad dedicada a su nombre. Su familia estaba entre las más nobles de Génova, distinguida por los cargos públicos cumplidos y por las memorables empresas que llevaron a término. A Selle Ligure, Varazze y Albisola tenían muchas posesiones, tantas como para poderse declarar dueño de un pequeño estado feudal. Entre 1114 y 1240 dio a Génova 11 cónsules, a Lucca y Bologna dio un alcalde y a Ventimiglia y Albenga dio 2 obispos. El viaje de Lanzarote Malosello y su épica empresa, terminada con el descubrimiento de las Islas Canarias, tiene el mérito de haber desvelado el funesto mito de la columna de Hércules, actual estrecho de Gibraltar, abriendo así la vía para viajar y lograr otro importante descubrimiento geográfico por parte de otros valientes exploradores, incluido Cristóbal Colón. Bien, existe total unanimidad en que este navegante genovés fue el primer europeo al que podemos considerar descubridor o redescubridor de la isla de Lanzarote, y por extensión el redescubridor de las Islas Canarias. Es un deber, entonces, rendir el justo homenaje a este intrépido navegante italiano, todavía desconocido para la mayoría. Antes de analizar la presencia de Lanzarote Malosello en la isla de Lanzarote, nos ha parecido oportuno conocer la documentación que poseemos para estudiar esos acontecimientos, haciendo uso de 3 tipos de datos que nos permitan aseverar el carácter histórico del personaje.
Unos son de primera mano y otros de tipo indirecto, que se pueden deducir de una serie de hechos presentes en el Canarién, así como unos pocos indicios arqueológicos, igualmente de difícil comprobación, pero que podrían ayudarnos a entender mejor la presencia del genovese en la isla. Nos referimos al portulano de Angelino Dulcer, de 1339, así como a la referencia alusiva a Lanzarotto Malosello en la citada crónica francesa y en el libro del conocimiento, escrito hacia 1370 por un franciscano natural de Sevilla. El primero de estos documentos es el citado portulano que se haya depositado en la Biblioteca Nacional de Francia en París, obra del mallorquín Dulcer, cartógrafo perteneciente a la llamada Escuela Mallorquina. Se trata de un mapa dibujado sobre 2 piezas de pergamino, manuscrita, cuyas dimensiones son de 75 centímetros por 102, en que se contiene la representación de una gran parte de la Europa conocida, así como la del norte del continente africano. Pero sin duda, lo más importante para el caso que nos ocupa es que se trata del primer portulano en el que figura la isla de Lanzarote, con la denominación de Ínsula de Lanzarotus Malosello, en una clara referencia al navegante genovés, como resulta fácil de identificar, ya que aparece dibujada sobre 2 colores, el fondo de plata y dentro de la cruz de gules las armas de Génova como signo de posesión de la República y al lado la inscripción Ínsula de Lanzarotto o de Lanzarote, en el que se recoge además de esta isla la de Fuerteventura, la Graciosa y el islote de Alegranza. A partir de esta fecha, 1339, será la prima imagen y el primer nombre que Europa conocerá de esta isla, como queda bien probado por la citada evidencia que resulta suficientemente explicada de que su nombre deriva del primer europeo, de quien poseemos noticia que se asentara en la isla. Otros documentos sobre el genovés se encuentran en el archivo de Estado de Génova. Se trata de 2 poderos, uno fechado 1384 y el otro del 1391. En ambos aparece el nombre de un personaje que, aunque figuraba ya fallecido, podría tratarse del navegante genovés. En ellos aparece también el nombre de su esposa, Eliana, hija de Bartolomeo Fieschi, perteneciente a una familia genovese muy importante. En el documento del 1384 se lee lo siguiente. Conocida y reconocida esta partida de crédito, Eliana, hija del finado Bartolomeo de Fieschi y esposa del finado Lanzarotto Malosello, mientras que en el de marzo 1391 se dice Eliana, esposa un tiempo de don Lanzarotto Malosello. Sabemos también que el navegante se hallaba de vuelta en el puerto de Génova en fecha de 1 de abril de 1330, según parece confirmado un documento fechado en ese momento, donde Lanzarotto Malosello se encuentra como testigo. Sabemos por medio de otro documento que en el año 1329 Lanzarotto Malosello se encuentra en Mallorca para hacer un viaje a Inglaterra. Bien, en cuanto a la publicación del libro, con ella hemos querido rendir homenaje a la memoria histórica de este explorador italiano. También quería llenar los vacíos historiográficos que hasta ahora había eclipsado el evento del descubrimiento de Canarias y el navegador mismo Lanzarotto Malosello. Este libro
es la publicación oficial del comité organizador y ha disfrutado de un éxito considerable. Tanto es que así que la primera edición en lengua italiana está agotado. Por lo tanto, el volumen después ha sido traducido al inglés por el Ministerio de Defensa italiano y reimpreso en versión bilingüe. Finalmente, también se ha traducido al español por el Cabildo de Lanzarote para ser presentado y difundido en el archipiélago canario y en toda España. Es una obra original, no está a la venta, pero se puede conseguir a través del Cabildo de Lanzarote, a través del comité organizador, a través del Ministerio de Defensa italiano. Es una obra original y es un compendio de toda la información disponible, la mayoría de origen notarial que se refiere al descubrimiento de Canarias por el navegante italiano. Eso se ha logrado, lógicamente, mediante la recolección de datos, objetivos y curiosidades que nos ayudan a reconstruir el evento desde el punto de vista histórico. Presenta la prefazione de distinguido académico como Franco Cardini y Francesco Surdic, y ya se ha presentado en diversos entornos institucionales de Italia. Se puede encontrar también este libro en la página web del Departamento de Defensa Histórico Italiano y se puede pedir, como ya he dicho. Ahora el libro estará disponible en toda la biblioteca pública de Lanzarote y del archipiélago canario. Espero que el libro tenga también a las bibliotecas y llegará también a las bibliotecas que se encuentran en las oficinas de la autoridad española. En el libro vemos cómo empieza el viaje a través del océano en lo desconocido por parte del Malocello y, por supuesto, cómo surge la figura del navegante. Esto navegante, creo, expresa los valores positivos, sin duda contrario a lo que negativo, opresivo, a menudo violentos y crueles, típico del conquistador. Debe ser claro para todos que la verdadera conquista y la esclavitud opresiva contra los habitantes de Canarias tuvieron lugar después de unos 80 años por el normando Juan de Betancourt al servicio del rey de Castilla. Durante la conquista armada de las Islas Canarias, seremos testigos de la valiente resistencia de los antiguos habitantes de la Isla Canaria y para ello quiero recordar y rendir homenaje al gran guerrero Doramas, un símbolo del orgullo del pueblo canario. El libro consta de 6 capítulos, precedido por notas introductivas del autor y, como he dicho anteriormente, la prefazione de algunos académicos, Franco Cardini y Francesco Surdic. Los primeros capítulos del libro están dedicados al análisis histórico de la situación económica, social y cultural de Liguria, y en particular de la ciudad de Génova. Durante mucho tiempo, de hecho, Génova mantuvo la primacía en el mar Mediterráneo, logrando derrotar a Pisa y Venecia al continuar su política comercial, basada en el dominio de los mares y orientado hacia nuevas oportunidades de negocio. Se presta en el libro también especial atención a la reconstrucción a través de una visión histórica de la dinastía de la familia de Lanzarote Malocello, centrándose en el origen del nombre y apellido y el origen geográfico. Se exponen varios miembros de la familia y recordan los principales acontecimientos de la hazaña de Malocello, la relación con la Iglesia Católica y en particular la profundidad es la figura del obispo Pedro Malocello, su tío. A continuación,
se enumeran las fuentes históricas italianas y extranjeras, en la que emerge a veces la figura de Lanzarote Malosello. Se presta especial atención a las fuentes de origen francesa, donde se puede encontrar información más precisa y detallada sobre Malosello, en particular por el erudito Charles de la Roncière, presidente de la Armada y jefe de conservación francés de la Biblioteca Nacional de Francia. En los apéndices que siguen se detallan las noticias más arriba y se analizaron algunas cartas náuticas medievales. El capítulo se acompaña de diversas juntas y las imágenes cartográficas en las Islas Canarias. Por otro lado, se trató entonces con el mito de la Isla Fortunata, como se le llamaba las Islas Canarias, en la literatura de viaje y la historiografía a través del análisis de la obra de vida solitaria del Petrarca y el de Canarias de Giovanni Boccaccio. Por último, vuelve a trazar las expediciones que habían precedido a la de Malosello, como por el viaje de los hermanos Vivaldi. En el último capítulo está dedicado a la figura de Malosello y el relato de su viaje, pero un amplio espacio también está reservado para la descripción geográfica y morfológica de las Islas Canarias, así como su estructura social y política, las actividades económicas practicadas y en particular tradiciones culturales de los pueblos indígenas que vivían allí. Bien, unas pocas palabras acerca de las celebraciones internacionales del evento de la conmemoración del 7º centenario. Comité se constituyó en Lanzarote, Comité Internacional, después a Italia, para difundir y divulgar todo esto. Invito a todos a leer este libro y quiero concluir diciendo que el comité organizador está abierto a cualquier sugerencia y quiero sacar una conclusión inequívoca. El descubrimiento del archipiélago por Lanzarote Malosello marca el final de la Edad Media y los principios del periodo moderno, inaugurando el proceso de descubrimiento del Nuevo Mundo. Gracias. Muchas gracias, profesor Alfonso Licata, profesor Félix Delgado López, a los Club de los Leones, al presidente del Cabildo de Lanzarote, al consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, don Óscar Pérez, y al consejero del Consejo Consultivo de Canarias, don Luis Fajardo, y a todos los presentes agradecerles su presencia. No es la primera vez que este Parlamento estrecha sus lazos con la comunidad italiana. Hace apenas algunas semanas recibíamos aquí al embajador, a Stefano Zanino, con quien tengo el honor de tener una gran amistad y por lo tanto me transmite su agradecimiento por que hoy con este acto estamos fortaleciendo los lazos y me pide igualmente que lo disculpe porque su agenda no le permitió con tan poco tiempo haber estado aquí, pero me transmite que les diga que le hubiera encantado y que por lo tanto nos espera para la presentación de este libro en cualquier otro lugar y es lo que te quería transmitir. Decirte, Alfonso, que a día de hoy hay cerca de 187.000 italianos que han elegido España, o más de 187.000 italianos que han elegido nuestro país, España, para vivir. De ellos hay más de 33.000 que han elegido Canarias y nuestro archipiélago. De hecho, los municipios de Arona
y Adeje y La Oliva en Fuerteventura son los municipios, después de Madrid, donde más italianos hay fuera de Italia. Además de los lazos por el comercio internacional de mercancías de los siglos que has mencionado, nos une y que además son especialmente ejemplares los edificios que nos dejaron en esta capital y en La Laguna. La sede del Consejo Consultivo era la Casa Morenés, que era una familia genovesa, y la casa más importante del patrimonio arquitectónico de esta capital, el Palacio de Cartas, que está en la Plaza de la Candelaria, en la plaza que llamamos la Plaza de España, también es un ejemplo de que muchas fortunas de comerciantes italianos, la mayoría genoveses, hicieron de alguna forma de este archipiélago en aquel entonces, y hoy seguimos llamándolo afortunado, su sede comercial. Y por lo tanto todo nuestro agradecimiento y todo nuestro reconocimiento a cómo la sangre italiana ayudó al fortalecimiento de la economía de Canarias. Pero es que además Canarias y España estamos unidos por la Unión Europea, y Canarias y España somos pueblos de emigración, y por lo tanto canarios e italianos estamos y hemos estado a lo largo de la historia también juntos en América. Precisamente la colonia más numerosa es en Venezuela, es la colonia de canarios y también de gallegos, y por supuesto la colonia de italianos. Y por lo tanto decirles que para el Parlamento de Canarias es un orgullo que hoy tengamos de alguna forma una representación tan importante del pueblo italiano que nos visita, y que nos visita precisamente para recordarnos esa parte tan importante de nuestra historia, como es que en 1839 apareciera por primera vez Canarias, perdón, 1300, gracias presidente, 1339, aunque fue en 1312 cuando arribó a la isla de Lanzarote, y nada más y nada menos que le dio su nombre. Y por lo tanto, convencida, como estoy yo y toda la mesa del Parlamento y todos los miembros de este Parlamento, que es muy importante transmitir a toda esta tierra, de alguna forma, lo que supuso para el redescubrimiento del archipiélago la figura de Lanzarote Maloselo. Además, el hecho de que este libro se haya presentado también en el Parlamento Europeo y en el Cabildo de Lanzarote, hasta ahora, si animamos tanto a Félix Delgado López para que conjuntamente con Alfonso Licata continuemos en esta labor pedagógica de enseñar nuestra historia, y en ese sentido, Félix, nos ponemos a tu disposición. Nada más que reiterar nuestro agradecimiento y desear que este 7º aniversario de hermanamiento siga siendo el éxito que todos estamos disfrutando. Muchas gracias, y declaro clausurado la presentación de este libro en el Parlamento de Canarias. Me dice... Me dicen que los representantes del Club de Leones, a los que ya me he referido agradeciéndoles, quieren entregar bueno, le doy la palabra a don Marcial Sánchez Franco y a don Eugenio Ficorilli. Con respecto al tema del acto, hay un poquito de garganta, hay unos pergaminos firmados que los tiene el compañero italiano, y íbamos a hacerle
la entrega y recordarles por si no tienen conocimiento que somos 1.450.000 personas, medio hermanos, que trabajamos para ayudar a todos los necesitados. Estamos en 200 países del mundo y son 46.000 clubes. Ahora les dejaré un directorio para que vean la organización y un banderín del año que me ha tocado ser gobernador. Muchas gracias, Marcial. 206 concretamente y 1,5 es la página oficial. Y agradecer a Ana María Gallego, que pertenece al Club de Leones Anfitrión, que es la persona que me informó de todos los trabajos que están realizando, y felicitarte por ello. Ringrazio, signor Presidente, per l'onore che ci ha fatto nel riceversi nel suo palazzo. Ringrazio anche il Cabildo Insulare de Lanzarote, Sier Guterres. Ringrazio l'amico governatore del distretto 116. Ringrazio tutti gli amici spagnoli per l'affetto che ci hanno dimostrato. La presentazione di questo libro importante, che ricorda quanto noi italiani nel passato, avete sentito bene gli anni, abbiamo navigato. Malocello è stato un navigatore, c'è stato Colombo, c'è stato Caboto, abbiamo avuto tutta una serie di persone mosse dalla volontà di conoscere, di girare, di visitare, di portare i valori che ci ispirano. Qui nelle Canarie Malocello è riuscito a portare non solo l'impronta di Genova, ma l'impronta di tutta l'Italia, che ancorché non unita, però era nel cuore e negli ideali una nazione, ideali che ha trasfuso anche qua e che tuttora ci legano, perché noi siamo legati sia nei nostri valori principali, sia nell'Unione Europea, sia in un'Europa più grande, ma soprattutto noi Lions siamo legati ai valori del lionismo, ai valori dell'etica, al valore del we serve. Noi come distretto 108L siamo 4.000 soci su 3 regioni, Lazio, Umbria e Sardegna. Siamo una realtà, direi, importante, che esprime al proprio interno soci di alto valore e spessore culturale come Alfonso, e come lui ne abbiamo anche altri, per cui siamo veramente all'avanguardia e siamo onorati di essere qui, di aver stabilito un rapporto con voi. Spero che non sia una cosa limitata nel tempo, ma che sia una cosa che si rifarà periodicamente, che stabiliremo ulteriormente rapporti sempre più stretti. E questo Alfonso sarà il nostro ambasciatore qui, perché sarà lui che manterrà i rapporti e farà sì che questo legame si implementerà sempre di più. Grazie, grazie, grazie.